Capítulo 34. Recuerda la primera vez que murió. Fue fuerte y brillante, la réplica de su último Kamehameha ondeó en el aire mientras atravesaba las nubes y brotaba de la tierra. El alivio que había sentido cuando el diabólico Ki de Cell desapareció de repente se vio empañado por pura agonía. Inundó cada parte de él tan pronto como la adrenalina se desvaneció, su poder se desvaneció mientras caía, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Su vida no pasó ante sus ojos a medida que avanzaban las historias. Tal vez fue porque su vida había sido muy corta. En cambio, recordó haber sido acuñado por fuertes brazos, diciéndole algo que no podía escuchar del todo mientras entraba y salía de la oscuridad. Recordó a alguien acariciando el cabello de su cara en un vano intento de calmar su dolor. Recordó los rostros borrosos pero familiares a su alrededor, bloqueando el tono azulado de la luz cuando su ataque contra la amenaza androide comenzó a disminuir. Había un rostro que no vio, uno que había estado allí al comienzo de esta ruinosa batalla pero que ya no estaba presente. La culpa y el arrepentimiento quemaron incluso peor que el dolor de sus heridas. No quería pensar en ello, no en sus últimos suspiros, aunque demacrados y superficiales como eran. Pero su mente no era amable, ni siquiera en la muerte, y mientras temblaba de agonía recordó la sonrisa amable de su padre y los ojos llenos de orgullo antes de que se fuera para siempre. Nada más que el polvo de los páramos del norte quedó a su paso. Había sido su culpa. Y ahora, se quedó lidiando con las consecuencias de sus acciones. Fue muy tarde. Había llegado demasiado tarde. Débilmente, escuchó a alguien sollozar. Oh, cómo había deseado que no lloraran, no merecía que lo lloraran. Apenas había reunido un susurro de disculpa antes de que la muerte lo reclamara, aunque sabía que no era suficiente para redimirlo. Nunca sería suficiente después de lo que había hecho. Había escuchado las historias del otro mundo de su padre. Grandes nubes amarillas y esponjosas rodean un magnífico templo antiguo. Tu primera parada en el camino hacia el más allá. Pero el alma de Gohan nunca llegó a la estación de registro y nunca se emitió un juicio. Nunca se le dijo qué sería de él, si estaba o no destinado a los abundantes campos del mundo superior o a los viles pozos del infierno. Él nunca lo sabría. Ni siquiera ahora en la cúspide de la muerte otra vez. Las almas muertas como la suya que tuvieron la mala suerte de volver a morir no fueron juzgadas, ni seleccionadas, ni realmente murieron. Simplemente y no lo eran. Entonces Gohan estaba confundido cuando comenzó a sentir. Aunque, era una extraña sensación de adormecimiento, como si todo su cuerpo hubiera sido bañado en hielo. Hacía frío, desconectado. Luego, lentamente, comenzaron a sentir hormigueos en sus pies, lo que luego dio lugar a dolores punzantes que le subieron por las piernas y la columna vertebral en pequeñas descargas eléctricas. Su cuerpo comenzó a sentir un hormigueo y luego, sin previo aviso, ardió. Un dolor indescriptible lo envolvió como una manta gruesa y pesada, manteniéndolo firmemente en su lugar, aunque sus dedos se contrajeron involuntariamente de dolor desde donde descansaban a sus costados. Su oído menguó y se tambaleó, como olas que golpean perezosamente la orilla. Todo estaba en silencio, salvo por el zumbido distante y grave que reverberaba en el espacio en el que se encontraba. Un fuerte olor invadió sus fosas nasales, una mezcla desagradable de antiséptico y sangre rancia. Hablando de eso, un sabor a cobre permaneció horriblemente en su lengua. Seco e irritable, no encontraba fuerzas ni voluntad para buscar agua. Su piel desnuda rozaba una especie de tela que se sentía suave como el algodón. Lo sintió desde la barbilla hasta los dedos de los pies, y se preguntó lentamente si estaba desnudo debajo. No es que le importara mucho su modestia en este momento. Notó algo irritante ubicado dentro de la curva de su brazo izquierdo, aunque era más incómodo que doloroso. Era difícil respirar más profundo de lo que ya lo estaba haciendo, incluso si era asombroso que pudiera respirar. Trató de estirar sus sentidos, una parte lógica de su cerebro tratando desesperadamente de romper la niebla del dolor y el delirio. Pero descubrió que no tenía la energía para hacerlo. Rindiéndose, abrió los ojos con un crujido, solo para encontrar su visión borrosa asaltada por la dura luz estéril que invadió sus pupilas. Un gemido entrecortado salió de su garganta, haciendo una mueca cuando un terrible dolor punzante le atravesó el cráneo. Le pareció oír el frenético raspado de las patas de una silla contra el suelo duro, pero estaba demasiado concentrado en intentar abrir los ojos de nuevo. Haciéndolo aún más tentativamente esta vez, sus pesados párpados se retiraron ligeramente para permitirle ver.
Al principio vio una figura borrosa flotando sobre su cabeza y casi entró en pánico antes de que rápidamente comenzara a manifestarse y tomar vida. Las puntas en forma de palmera eran demasiado inconfundibles y, vagamente, recordó su primer baile con la muerte cuando todo lo que quería hacer era ver ese cabello rebelde y esa sonrisa alegre tan pronto como cruzara a la otra vida. Es curioso cómo las cosas vuelven al punto de partida. Papá. Él graznó débilmente, mientras las facciones del hombre se enfocaban completamente. Dioses, su boca se sentía como papel de lija. Hola, niño, respondió su padre en voz baja, apartando el cabello de la frente, los gruesos callos en la palma de su mano atrapando su piel. Pero a Gohan no le importó. Cucú, intentó, pero terminó jadeando. La poca saliva que había atrapado en su garganta y lo envió a un vergonzoso frenesí de tos seca. Trató de sentarse para evitar ahogarse por completo, y casi gritó por el dolor que recorrió su torso. Su padre intervino rápidamente, ayudándolo a sentarse lo suficiente para que no fuera una agonía total, pero lo suficiente para que bebiera el vaso de agua que fue empujado a la fuerza contra sus labios. El agua estaba gloriosa. Lo mejor que jamás había ingerido. Lo bebió con entusiasmo y se apresuró a pedir otro cuando el vaso se había vaciado en cuestión de segundos. Goku no perdió tiempo en llenarlo con la jarra que había obtenido de quién sabe dónde. Y obedientemente continuó hasta que solo quedaron restos. Gohan jadeó, limpiándose la humedad de la boca y sin importarle el derrame que se había deslizado por su pecho desnudo mientras lo ayudaban a volver a su almohada. El silencio los envolvió mientras él continuaba respirando pesadamente, mirando hacia el techo brillante mientras se recuperaba de su ataque. Suspiró, lamiendo el exceso de humedad de sus labios mientras se volvía hacia su padre. ¿Qué sucedió?, preguntó, aunque sabía que era una pregunta estúpida. Sabía exactamente lo que había sucedido. Todo era una estratagema, un miserable truco tramado por Zamasu y ese monstruo que se hacía llamar su futura contraparte. El pensamiento lo enfermó. Y ahora, Zamasu finalmente se había dado cuenta de su objetivo y se dispuso a desatar el caos en el cosmos. Se había desatado en la forma de Perses y, lo peor de todo, Gohan había estado completamente indefenso, demasiado débil para evitar que todo sucediera. Había sido herido de muerte, casi muere de nuevo, y solo los dioses sabían lo que les había sucedido a sus camaradas, sus amigos. Makai. Vía. Lo siento mucho. Él había fallado. Los nudillos de Goku estaban blancos contra el mango mientras pasaba sus ojos oscuros sobre él. Esperaba que me dijeras eso. Apartó la mirada, un dolor punzante crecía en la parte posterior de su garganta y ojos. Gohan, su padre habló de nuevo. Era suave, silencioso. Gohan, pensé que te había perdido de nuevo. Se aclaró la garganta, la sequedad volvió con toda su fuerza. Todavía incapaz de mirarlo a los ojos. ¿Dónde están? Capsule Corp. Dijo Goku, tragando saliva y colocando la jarra de nuevo en el mostrador a su lado. Te trajimos aquí después de que un viejo te encontrara en los palos. Estaba amenazando con llamar a la prensa sobre extraterrestres antes de que Vegeta interviniera. Bueno, al menos eso explicaba la luz dorada, pensó Gohan, dándose cuenta de que su padre y Vegeta debían haber ido a toda velocidad a su ubicación al estilo Super Saiyan tan pronto como lo sintieron entrar en la atmósfera. Creo que debes haberte estrellado, ciertamente le dio un buen susto, un susurro de una sonrisa divertida apareció en sus labios, antes de que desapareciera con el momento. Gohan dejó escapar un suspiro demacrado. Todo lo que quería era enterrar su rostro entre sus manos y derretirse en la almohada. Pero solo encontró la fuerza para evitar la mirada expectante de su padre y, en cambio, miró hacia la habitación que lo rodeaba. Definitivamente estaba bien en Capsule Corporation, en la bahía médica por el aspecto de las cosas. Era una habitación relativamente simple, que albergaba solo 4 camas y equipo médico básico. Estaba situado en lo profundo de las entrañas del edificio, cerca del sótano si no recordaba mal. Las pequeñas ventanas casi tocaban el techo, protegiendo la mayor parte de la bahía de la vista del mundo exterior. Aunque, podía ver una suave ola de nieve, casi de color púrpura, pasando rápidamente afuera. Las paredes encaladas de la clínica estaban adornadas con gabinetes blancos prístinos que estaban llenos de suministros médicos. Solo se usaba si había un accidente de laboratorio en la sede de Capsule Corp. O si uno de los Z-Fighter necesitaba un parche rápido que no era lo suficientemente grave como para requerir un frijol senzu o las manos curativas de Dende.
Hablando de eso, él no era la única persona que ocupaba un espacio en la cama. La forma durmiente de Dende estaba sentada frente a él, apoyada sobre mullidas almohadas con una sábana planchada almidonada subida hasta la barbilla. Parecía exhausto, su piel verde enfermiza de color. Agarré a Dende tan pronto como te trajimos aquí, explicó su padre, siguiendo su mirada preocupada. Goku se detuvo en seco, con la respiración entrecortada. Estabas realmente herido. Incluso usamos nuestras últimas semillas de Senzu, pero, bueno, no funcionó. Supusimos que tal vez no funcionaran con los dioses. Eso es estúpido, dijo Gohan, finalmente apartando los ojos de su amigo Namekiano. Oye, se quejó su padre con severidad, ¿cómo se supone que voy a saber cómo funciona esta cosa de Dios? No, eso no, espetó, la culpa rápidamente se transformó en ira, no deberías haber usado tu último Senzu en mí. Podrías necesitarlos. Si Perses. ¿Qué? Goku exigió. Si Perses, ¿qué, Gohan? Pero se quedó en silencio, repentinamente incapacitado cuando un calor abrasador le atravesó el abdomen. Sus ojos se hincharon mientras gritaba en agonía, incapaz de detener la sangre carmesí que salía de su boca. Cayó en cascada entre sus dedos mientras trataba de contenerlo, salpicando contra las sábanas blancas su rojo chillón. Su padre maldijo en voz alta. Oye. Oye. Necesitamos ayuda aquí. El dolor amenazaba con desgarrarlo, era insoportable. Apenas registró la bocina de emergencia cuando lo que parecían ser docenas de cuerpos inundaron la habitación. Las sábanas resbaladizas y ensangrentadas fueron arrancadas de él, y varios gritos de asombro sonaron. Podía sentir cómo tiraban y tiraban de sus extremidades en direcciones opuestas, mientras destellos de batas blancas entraban y salían flotando como fantasmas. Trató de alejarlos débilmente, sacando la vía intravenosa en su brazo en el proceso cuando alguien abrió su párpado y brilló una luz brillante directamente en sus pupilas. Sus puños fueron rápidamente atrapados en un agarre de tornillo. Una voz ronca le ordenó que se calmara, pero cuando la oscuridad se apoderó de su visión, no pudo distinguir quién era. No, por favor, y me duele y está bien, hijo, está bien. Su padre trató de calmarlo, pero su voz se quebró de inmediato, dando paso a su pánico. Salió más sangre, ordenándole que se rindiera, pero no lo hizo. Una red de voces frenéticas lo eclipsó mientras manos más enérgicas luchaban por sujetarlo. Para, por favor, y Delirium le dio la bienvenida en su tentador abrazo. Estaba tan frío. Como si estuviera hecho de hielo. Entonces, de repente, fuego. Dende, no. Tu cuerpo se rendirá. Un grito frenético bramó. He descansado lo suficiente. Lejanamente escuchó a Dende argumentar. Tengo que ayudar a Gohan. Está sangrando internamente, magia o medicina, tenemos que hacer algo. Estamos transfundiendo la 8ª unidad de sangre ahora, doctor. Necesita cuidados intensivos en una instalación más grande, simplemente no tenemos el equipo. Entonces lo conseguiré, dijo Bulma, te conseguiré lo que necesites, pero él se queda aquí. Sus heridas siguen reabriendo, ¿de qué demonios estaba hecha esa lanza? Tendremos que operar para extirparle el bazo, ¿pueden dar su consentimiento, señor y señora Son? Las voces sonaron en rápida sucesión, una tras otra. Sintió como si estuviera escuchando todo en avance rápido, cada oración amoldándose para que un murmullo permanente zumbara en su cerebro. Hubo un trueno, un estruendo, algo, no estaba seguro. Pero era fuerte y retumbante, golpeando contra su subconsciente. Manos con garras serpentearon alrededor de su cuello, asfixiándolo mientras largos dedos se hundían en su garganta. Le apretaron los pulmones, haciéndolos arder. No podía respirar. No puedo respirar, ¿por qué no me salvaste? Vía gritó, sus brillantes ojos dorados estallaron en la oscuridad, salvarnos. Había un enorme agujero en su pecho. La sangre seca le cubrió la boca, el cuello y el torso. Su piel, una vez blanca como la nieve, tiene un espantoso tono de gris. Drenaje torácico, neumotórax, llegaste demasiado tarde, habló de nuevo, con lágrimas de enojo cayendo, llegaste demasiado tarde, Gohan. Bebía, gimió débilmente, lo siento mucho, por favor no vayas, morfina, inmediatamente. Gohan, ayuda. La voz desesperada de Makai resonó a su alrededor, un devastador resplandor violeta acuchilló a su alrededor. Las luces parpadearon con una chispa de energía. Maldita sea, ségalo. Ahora. No y no más drogas y no puedo y pensar con claridad y tienes que sobrevivir. Kratos le gritó.
Y despierta, está alucinando, la fiebre, es solo cuestión de tiempo, sonrió Black, con los mismos ojos llenos de tanta intención, tu final está cerca, Son Gohan, puedes oírme, y pronto te rendirás ante mí. Detente, haz que pare. No tenía idea de dónde terminaban sus sueños y comenzaba la realidad. No tenía forma de encontrar su conciencia en este paisaje infernal, y todo lo que podía hacer era sucumbir a esta pesadilla. Estaba atrapado. Espera, chico. Todos necesitamos la reliquia, Piccolo, están tratando de matarme. Son Gohan. Sal, sal. Destructor, ¿y dónde está la reliquia? Gohan se puso de pie, jadeando por aire. Sus puños se aferraron con fuerza a la masa de mantas esparcidas sobre él, encontrándose acurrucado en la cama en la Bahía Médica. Su respiración se relajó, sus sentidos en alerta máxima, pero no podía sentir ningún peligro inmediato. Se sintió aliviado al descubrir que en la habitación no había médicos ni nadie más. Estaba oscuro, quieto, con solo una luz tenue que salía de una pequeña ventana que nadie se había molestado en cerrar. Todavía estaba nevando, un extraño resplandor violeta barría los suelos estériles hacia él. Su agudo oído detectó el sonido del tráfico de West City zumbando afuera, pero esto no le dijo nada de la hora del día, porque era la ciudad que nunca dormía. Estaba seguro de que era la mitad de la noche, a juzgar por lo oscuro que estaba, tal vez cerca del amanecer. No podía escuchar nada del ajetreo y el bullicio habituales que llenaban los pasillos de Capsule Corp. Y nadie había entrado corriendo tan pronto como se había despertado, ni siquiera su padre. Por eso estaba agradecido. Necesitaba algo de tiempo para sí mismo por ahora. Para procesar, bueno, todo antes de que pudiera darse cuenta de qué demonios iba a hacer. Y Kratos solo se había ido y lo había enviado de regreso a la Tierra por el amor de Dios. ¿Cómo pensó el gran idiota que eso iba a ayudar? Aún así, no debería estar enojado. Kratos y los demás habían arriesgado todo para salvarlo. Makai, Via. Suspiró profundamente, intentando sofocar los oscuros pensamientos que asolaban su mente. Mirando hacia abajo, notó la pesada trama de vendajes envueltos en la parte superior de su abdomen. Tentativamente, pasó los dedos por la gasa, complacido de descubrir que no se sentía tan doloroso como antes, aunque seguía adolorido. Con la curiosidad venciéndolo, Gohan tiró de los vendajes hasta que se separaron para revelar una larga línea diagonal de suturas quirúrgicas en el lado izquierdo. Parpadeó, pasando un dedo por los surcos llenos de baches de la carne inflamada, siseando un poco cuando le picó. Estaba en medio de un funeral silencioso por su bazo, cuando el inconfundible sonido de la cisterna de un inodoro llegó a sus oídos. La puerta a su derecha se abrió para revelar a Krillin, secándose las manos en los pantalones mientras salía del baño. Se detuvo de repente cuando vio a Gohan, que ahora parecía un ciervo a la luz de los faros, y le dirigió una mirada mordaz. Bulma va a estar tan enojada si te las arreglas para rasgar tus puntos otra vez. Gohan se aclaró la garganta, solo estaba. Parecía divertido. Justo lo. Y buscando. ¿Alguna vez has escuchado la frase mira con los ojos, no con las manos? No. Por supuesto que no, Krillin se rió entre dientes. Ignorando la silla a su lado, se sentó en el borde de la cama. Gohan agradeció el peso que hundió el delgado colchón del hospital fuera de lugar. Hubo silencio por unos momentos, pero no fue incómodo. De alguna manera, a lo largo de los años, había olvidado lo a gusto que lo hacía sentir el mejor amigo de su padre. Incluso ahora, mientras lo miraba con ojos expectantes, no lo presionó para que hablara primero. Y Gohan estaba agradecido, porque en ese momento prefería no admitir nada de lo que había ocurrido desde la última vez que estuvo en la Tierra. Con calidez, recordó el largo y arduo viaje al planeta Namek, cuando su padre resultó gravemente herido y Piccolo y sus amigos murieron en la batalla. Era tan joven en ese entonces, pero había sentido tanta responsabilidad. Si no hubiera tenido tanto miedo de enfrentarse a Nappa, si solo hubiera sido más fuerte, entonces tal vez no habrían muerto. El señor Piccolo no habría muerto. Era muchísimo para un niño de 5 años aceptarlo, y Krillin había visto que estaba luchando. No podía controlar sus emociones, la rabia absoluta, hacia sí mismo. Y después de haber roto su cama, 2 sillas y un montón de vajilla, Bulma estaba empezando a hartarse de él. No lo había visto en ese momento, pero Krillin sabía exactamente qué hacer para ayudarlo, y estaba ahí para él cuando nadie más podía estarlo. Y no lo hizo con palabras, porque las palabras no eran lo que el niño necesitaba.
Krillin, en cambio, lo introdujo al entrenamiento de imágenes. Pasarían horas y horas en lo más profundo de sus mentes, luchando hasta que Gohan pudiera concentrarse en algo más que no fuera el dolor, la ira. Y funcionó. Del mismo modo, si Gohan no tenía ganas de entrenar ese día, Krillin lo ignoraría sin hacerlo sentir mal. No había niños sin presión por así decirlo, y en su lugar buscaban un juego de mesa educativo que su madre había empacado para pasar el tiempo. Así que, comenzó Krillin, te perdiste antes que tu mamá amenazara a tu papá con la manguera del jardín. Hice. Sí, sonrió, tu papá no se ha apartado de tu lado en días, ella misma amenazó con lavarlo con una manguera porque estaba apestando el lugar. El gran doctor Bulma estuvo a punto de ponerlo en cuarentena para que pudiera una ducha. Solo accedió a ir a dormir un poco porque me ofrecía quedarme aquí esta noche. Gohan resopló, hasta que el miedo lo llenó, espera, ¿días? He estado de vuelta en la Tierra por días. Krillin negó con la cabeza, dándole una expresión sombría. Gohan, has estado aquí durante casi 2 semanas, en su mayoría inconsciente, pero sí, se sentía enfermo. ¿De 2 semanas? Esto no estaba bien. No cuadraba. Perses era libre, todos deberían estar muertos, borrados ahora. Mejor aún, ¿por qué nadie había venido por él? ¿Qué? Señor Beerus, incluso. Habían sido todos. La bilis subió a su garganta y vomitó justo a tiempo para que Krillin le metiera un plato de riñones bajo la barbilla. Se retorció violentamente, el ácido le quemaba la garganta y las fosas nasales mientras se frotaba la espalda con un movimiento tranquilizador. El sudor frío perduraba en su frente cuando terminó, las lágrimas picaban en las comisuras de sus ojos. Se limpió la boca con saña con las sábanas, antes de tirarlas tan repentinamente que casi arroja a Krillin con ellas. Te tengo que irme, dijo, sacando las piernas de la cama. ¡Uah! Comenzó Krillin, con ambas manos sobre sus hombros ahora, listo para obligarlo a retroceder, no irás a ningún lado. Tu fiebre acaba de bajar esta mañana. Me siento bien, Krillin, imploró, mientras intentaba ponerse de pie, pero inmediatamente perdió el equilibrio. Krillin lo atrapó con facilidad, poniendo los ojos en blanco mientras lo hacía. Oh, sí, perfectamente bien, chico. Ahora vuelve a meter tu trasero en la cama antes de que tu madre me mate. Mejor ella que Perses, refunfuñó Gohan, haciendo una mueca de dolor y permitiéndose a regañadientes que lo metieran de nuevo en la cama. Abrió los ojos por completo, solo para encontrarse con la expresión grave de Krillin. ¿Qué dijiste? Presionó, al darse cuenta, Gohan, fue él quien te hizo esto. Gohan inclinó la cabeza, no estaba en un estado mental apto para confirmar sus sospechas en voz alta. Te teníamos una anca, Krillin tragó con dificultad, todos sentimos algo profano. Eso, y el sistema solar se sentía como si estuviera a punto de implosionar. Tu padre casi usó la transmisión instantánea y intervino y, bueno, el rey Kai puso fin a eso pero... Estaba balbuceando, y Gohan no se atrevía a mirarlo. Era evidente que sus amigos y familiares habían llegado a su propia conclusión mucho antes de que se estrellara en la Tierra. ¿Y cómo podrían no haberlo hecho? Con tal poder diabólico arrojado a una corta distancia del planeta, incluido su propio poder. ¿Cómo se las había arreglado Perses para escapar, y qué había ocurrido en torno a la resurrección de la última encarnación del mal? Bueno, se lo guardaría para sí mismo. Por ahora al menos. Sus heridas físicas apenas arañaban la superficie si estaba siendo honesto consigo mismo. Esa lanza y lo que te hizo y continuó Krillin, pálido, quiero decir, Dende apenas pudo curarte y Gohan, ¿qué diablos pasó ahí afuera? Yui, intentó, preferiría no entrar en eso ahora, Krillin. Él se resistió, estás bromeando, ¿verdad? Después de todo, Gohan, necesitamos que... Las puertas de la bahía médica se abrieron con un pitido mecánico, interrumpiendo a Krillin a mitad de la oración. Porque bailó el vals de Bulma, sus tacones altos resonaron mientras se dirigía a la habitación. Bostezó ampliamente, agarrando 2 tazas de café humeante en una mano y una carpeta de notas en la otra. Estaba vestida con un mono con una bata de laboratorio tirada por encima, parpadeando para quitarse el sueño de los ojos mientras tiraba el archivo sobre el mostrador. Aquí, Krillin, dijo, sofocando otro bostezo, pensé que te vendría bien un poco de café después de jugar a la enfermera toda la noche. Bulma se detuvo en seco, sus ojos se posaron en Gohan. ¡Oh, mierda! Jadeó, derramando café sobre los azulejos limpios y llevándose la mano al pecho, maldita sea, Gohan, me asustaste.
Sin embargo, antes de que pudiera hablar, ella ya había corrido hacia ellos y golpeado a Krillin en la cabeza. ¿Por qué no viniste a buscarme en el momento en que se despertó? Oye, el chico ha pasado por muchas cosas estos últimos días. Krillin protestó, frotándose la cabeza. Pensé que le vendría bien un descanso antes de que trajeras a esos doctores tuyos felices por las puñaladas aquí. Bulma puso los ojos en blanco. Solo están haciendo su trabajo, Krillin. El hecho de que tú y Goku no entiendan la medicina occidental no significa que esté mal. Además, han estado lidiando con ustedes durante años, no mucho. Los pone más en fase. El Dr. Quirón y su equipo son los mejores en el negocio, y pueden guardar un secreto. Krillin se burló. Dende hizo la mayor parte del trabajo por ellos. Sí, cuando él mismo no estaba medio muerto. Gohan se aclaró la garganta. Todavía estoy aquí, ya sabes. Apenas, dijo Bulma, volviendo su mirada severa hacia él. ¿Sabes lo difícil que es mantener vivo a un hombre muerto? Tenía demasiado miedo de abrir la boca por miedo a su ira. Bulma suspiró, pasando una mano por su estómago, que se veía un poco más grande que la última vez que la había visto. ¿Ella era? Sus ojos se abrieron. No esperaba que Bulma y Vegeta tuvieran otro hijo. Ahora que lo pienso, ¿cuánto tiempo había pasado desde la última vez que estuvo en la Tierra? ¿Meses? ¿Años? Si ese era el caso, era muy posible que él fuera Videl. Tenía un agudo y desagradable sonido agudo le atravesó el estómago y de repente sintió como si fuera a vomitar de nuevo. ¿Estás bien? Bulma preguntó. Su ira se disipó casi de inmediato mientras colocaba su palma en su frente. ¿Te sientes un poco pegajoso? Tal vez debería llamar al Dr. Quirón para que te eche otro vistazo. No, dijo Gohan, alejándose poco a poco de ella. Estoy bien. Solo quiero dormir. Sus fosas nasales se ensancharon ante su desafío, exhalando. No puedes evitarlo, lo sabes. ¿Evitar qué? Lo desafió, mientras Krillin hablaba inquieto. Probablemente deberíamos decirle a tu papá que te levantaste. Ha estado tan preocupado, le dijo. Tal vez sería más fácil informarnos sobre lo que pasó todos juntos. ¿No fuiste tú el que dijo que necesitaba un descanso? Preguntó Gohan molesto. Krillin se duplicó. Bueno, quise decir de todos los bisturíes y agujas. Se rió sombríamente. ¿Hay alguna diferencia? Solo queremos ayudar a Gohan, dijo Bulma con firmeza, frunciendo el ceño. No tienes que hacer esto solo. Solo quiero dormir, afirmó, antes de agregar un por favor bastante altanero. Krillin abrió la boca para protestar. Cuando Bulma lo agarró por el cuello. ¿Lo escuchaste? Vamos, Krillin. Pero... estaremos aquí cuando estés listo, Gohan, dijo de nuevo, y corrió rígidamente las cortinas blanquecinas alrededor de su cama sin decirle una palabra más. Gohan se quedó mirando la endeble pared de tela, el sonido de pasos retrocediendo por el pasillo antes de que las puertas automáticas se cerraran detrás de ellos. Él gimió, agarrando gruesos mechones de su cabello antes de dejarse caer de nuevo en la cama. Los resortes crujieron cuando su cabeza golpeó la almohada, y Gohan se regañó a sí mismo por ser malcriado con ellos. Su padre no era el único que quería que se abriera, al parecer. Pero, ¿cómo podía admitir sus fallas cuando ni siquiera él mismo las había aceptado? Supuso que al menos les debía una explicación, especialmente por el estado en el que había aterrizado aquí. Pero él no quería estar aquí en primer lugar. Fue un desastre. Era un desastre, y no solo estaba hablando del lamentable estado de sus entrañas. Necesitaba saber qué estaba pasando ahí fuera. ¿Qué les había pasado a sus amigos? ¿Los dioses? ¿Perses y sus títeres los habían destruido a todos o simplemente estaban esperando su momento para algo mucho peor? Gohan se golpeó la cabeza con la palma de la mano. Esto era tan frustrante. Y ni siquiera tenía fuerzas para ponerse de pie. Algún futuro dios de la destrucción que era. No necesitaba a su padre en este momento, a pesar de lo que pensaran Bulma y Krillin. Entendió que estaban preocupados, especialmente desde todo ese fiasco en la fiesta de cumpleaños de Bulma. Pero se sintió asfixiado. Ciertamente ya no era un niño y no necesitaba que lo mimaran. Necesitaba que Dende lo curara hasta una fuerza razonable y regresara al mundo del destructor. Necesitaba respuestas. Y un plano. Gohan no tenía idea de cuánto tiempo había estado acostado en silencio, sus ojos oscuros quemando un agujero en el techo.
Podía ver un fuerte resplandor de la luz del sol asomándose a través de los pequeños huecos en las cortinas, y antes de largos pasos y ruidos sordos provenientes de los niveles superiores. Su cabeza se animó, cuando escuchó un ruido cerca. Pies rápidos se dirigieron en esta dirección, un grito descarado se elevó por el corredor adyacente a la Bahía América. Una avalancha de pies se estrelló contra el suelo de baldosas, las puertas automáticas se abrieron con un pitido repentino zumbido. Gohan ya estaba sentado erguido cuando sus cortinas se agitaron, y una figura baja se deslizó fácilmente a través de la brecha en los pliegues. Ciertamente no es un enemigo, observó, mirando fijamente al pequeño intruso. Si lo fueran, no habrían pasado el umbral, ya sea que pudiera ponerse de pie o no. Su determinación de acero vaciló cuando el niño le devolvió la mirada. Los ojos oscuros contrastaban brillantemente con el traje de nieve blanco que vestían, lo que los hacía parecer como si hubieran sido metidos dentro de un gran malvavisco. Una bufanda de color rosa brillante se enrollaba cálidamente alrededor de su cuello, cubriendo su boca hasta su nariz de botón, que estaba teñida de rojo por el frío exterior. Botas rosas a juego, adornadas con animales de dibujos animados, sobresalían de la parte inferior del traje de nieve. Las botas estaban mojadas, las gotas de nieve derretida habían dejado una línea de pequeñas huellas en el suelo. Esos ojos continuaron mirándolo desde debajo de una capucha blanca, la curiosidad evidente desde sus profundidades. Gohan olvidó cómo respirar. Se le cayó el estómago. Una extraña mezcla de nerviosismo y excitación se aferraba a su pecho. ¿Podría ser? Hola, comenzó torpemente, sintiéndose estúpido. No tenía idea de qué decir. Sabía que eras tú, dijo la chica, ladeando la cabeza hacia un lado. Gohan se sorprendió, ¿lo hiciste? Sí, dijo con naturalidad, como si fuera obvio, pero ya sabes cómo son los adultos, piensan que los niños son demasiado pequeños para ayudar con las cosas. Sus labios se torcieron divertidos cuando ella juntó las manos, sus guantes crearon un sonido sordo cuando lo hizo. ¿Vendrás a jugar en la nieve con nosotros cuando estés mejor? Y bueno, luchó, los nervios hicieron que su voz se volviera ronca, supongo, si tú también me quieres. Se rió, antes de parecer un poco avergonzada, quiero decir, si mi mamá y mi papá me dejan. Espera, ¿qué? Marrón. Las cortinas se descorrieron rápidamente, sobresaltándolos a ambos. La niña casi saltó una milla, su capucha se cayó hacia atrás para revelar brillantes coletas rubias. Gohan sintió que su alma lo dejaba de nuevo. Claro que era marrón, ¿cómo no se dio cuenta? Pero ella estaba tan absorta que podría haber jurado que... Jadeó, los pulmones repentinamente vacíos de aire mientras estúpidamente seguía olvidando cómo respirar. Se alejó de Marrón y su madre por falta de que no sufrieran el vergonzoso ataque de tos que siguió. Y se dobló en un intento de aliviar el dolor que quemaba en su abdomen por el esfuerzo. 18, afortunadamente, no le prestó atención cuando se dirigió a su hija. Te dije que no te acercaras aquí. Cuando Gohan alcanzó rápidamente el vaso de agua en la mesita de noche junto a él, no pudo evitar detectar el alivio en su tono. Fue sutil, pero definitivamente allí. Lo sé, mamá, dijo Marrón, pero cuando papá dijo que Gohan estaba despierto, quise preguntarle si vendría a jugar afuera. Dijiste que lo harías, ¿no es así, Gohan? ¿Cuándo estuvieras mejor? Él asintió sobre su vaso en respuesta. Joder, estaba temblando. La gélida mirada azul de 18 lo inspeccionó por un momento demasiado largo. ¿Por qué no vas y terminas esa pelea de bolas de nieve con Trunks? Dijo, alborotando el cabello de Marrón con los dedos antes de volver a colocarse la capucha sobre la cabeza. Asegurándolo en su lugar. Está bien. Marrón sonrió, dándoles un rápido saludo antes de alejarse, mejórate pronto Gohan. Las puertas se cerraron detrás de ella. Gohan dejó escapar un suspiro tembloroso, pasándose los dedos por la cara antes de descansar la cabeza entre las manos. Te estaba molestando, ¿verdad? 18 desafió humildemente. No, yo, suspiró de nuevo, su voz amortiguada contra sus palmas, es solo que, por un momento ahí yo. No conocía demasiado bien a 18, solo la había visto una vez antes de morir. Y eso fue solo cuando golpeó a Cell con tanta fuerza que la expulsó de lo más profundo del ser del malvado androide. Y Gohan no pretendía exactamente que eso sucediera. Su confesión salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Pensé que ella era mía.
No te ha sido tanto tiempo. 18 hizo una pausa, pero su mirada no se suavizó. Videl llegará en cualquier momento. Eso lo hizo mirar hacia arriba, pero se atragantó con sus palabras. Ella ha estado aquí, le dijo, como si leyera su mente. Pero ella no se quedó. Su mente corría con 1.000.000 de preguntas, pero 18 ya había comenzado a alejarse. Es bueno ver que estás despierto, dijo, y luego se fue. Apenas vio a nadie durante el resto del día. Dejado solo con sus propios pensamientos condenatorios. Se obligó a sí mismo a dormir, pero cada vez que cerraba los ojos se encontraba con las imágenes embrujadas de la batalla. Los gritos desesperados de sus amigos resonaban tan claramente en su mente que era imposible ignorarlos. El recuerdo del cuerpo de Bia evaporándose en la nada se reprodujo vívidamente una y otra vez. El hombro de Makai se partió en dos, su sangre caliente salpicó el rostro de Gohan mientras su cavidad torácica explotaba. El brillo mortal de la guadaña de Black proyectando sombras en su mente. La risa cruel de Zamasu cuando los cielos se abrieron, resonó en sus oídos en un eco terrible. El crudo recordatorio del escalofriante ki de Perses hizo que le dolieran los sentidos, como si le suplicara que olvidara. Se encontró con un sudor frío cada vez que sus pensamientos se atrevían a volver allí. Bulma entró en un momento con una oferta de comida y compañía. Pero Gohan no se sentía como tampoco. Como quieras entonces. La bandeja rebotó sobre la cama, el yogur se salpicó y el leve aroma de los melocotones le hizo cosquillas en la nariz. Ella no se molestó en volver. Era mejor, ya que probablemente habría recibido una reprimenda por dejarlo intacto. Se enterró entre sus mantas, dando vueltas y vueltas tanto que terminó en un capullo bastante mal ventilado. El día se prolongó irremediablemente, pero Gohan fue lo suficientemente terco como para quedarse envuelto en su soledad autoinfligida hasta que las vacas regresaron a casa. Renunció a dormirse después de un tiempo, agarrando el control remoto del televisor al pie de su cama con un poco más de esfuerzo del que estaba dispuesto a admitir. El áspero resplandor de la pantalla de televisión se destacaba contra las paredes blancas y lisas. Una parte de él deseaba que Gotube, la red de transmisión divina, se extendiera tan lejos hasta la Tierra, ya que al menos tendría una idea de lo que estaba sucediendo en el resto del universo, una idea de por qué no todo era espacio. Polvo todavía. Pero no, todo lo que el canal de noticias le ofreció fueron numerosos reportajes sobre la ventisca de nieve purpúrea de 12 días de duración que había barrido el planeta, una entrevista con astrónomos que debatían sobre la misteriosa reaparición y posterior explosión de Marte y algo sobre una ardilla que había aprendido a esquiar. Comenzó a arrepentirse de no haber comido cuando tuvo la oportunidad, ya que su estómago comenzó a gruñir en protesta. La comida se había vuelto fría y rancia después de haber estado expuesta al aire viciado después de un tiempo. Su padre entró sigilosamente después de unas horas, pero Gohan fingió estar dormido. Si Goku lo trajo o no, no estaba seguro, nunca había funcionado cuando era un niño. No dijo una palabra mientras se alborotaba suavemente el flequillo, aunque dejó la televisión a todo volumen cuando se fue poco después. Gohan suspiró profundamente, sentándose cuando sintió que el ki de su padre retrocedía por el pasillo. ¿Qué demonios estaba haciendo? La ira lo llenó sin previo aviso. Se liberó de las mantas e hizo otro intento apresurado de ponerse de pie. Era demasiado pronto, y se derrumbó sobre la mesita de noche, con las rodillas chocando mientras luchaba por mantenerse en pie. Sus puntos se estiraron, dolorosamente enseñados y ardiendo implacablemente. Dioses, esto era ridículo. Apenas era un desafío para una fuerte brisa en este punto. ¿De qué le servía a alguien? Incluso si lograra curarse y encontrar el camino de regreso al reino de los dioses, sin duda tendría que enfrentarse al Consejo Divino y tratar de explicar no solo cómo no había logrado llevar a Zamasu ante la justicia, sino que ahora era inmortal. Perses había escapado y asesinado a todos sus camaradas, y había una versión futura malvada de sí mismo coqueteando con ellos también. Aún así, preferiría enfrentarlos a ellos que a su familia y amigos en este momento. No dejó la Tierra exactamente en los mejores términos. ¿Y eso si el consejo siguiera vivo? Se abalanzó sobre el control remoto del televisor con un gruñido, arrojándolo con fuerza a través de la habitación debido a la frustración. Choque. El televisor chisporroteó, arrojando una pequeña ráfaga de humo hacia afuera cuando el control remoto se incrustó en la pantalla. Gohan observó cómo el monitor, con el soporte y todo, se derrumbaba y se convertía en un lamentable montón, aún humeando.
La alarma contra incendios sonó en rápida sucesión, chillando ásperamente contra sus tímpanos cuando se activaron los rociadores. Inmediatamente empapado, Gohan dejó escapar un poderoso grito de angustia y lanzó una patada a una silla cercana. Fue un mal movimiento, porque rápidamente perdió el equilibrio y resbaló. Su brazo se estiró para amortiguar su caída, pero accidentalmente terminó agarrándose de las cortinas de su cama. Su espalda golpeó con fuerza el suelo empapado y húmedo, el pin sincrónico de la cortina desprendiéndose de la barandilla siguiendo su ejemplo y aterrizando sin contemplaciones encima de él. Pitido. Él gimió. El sonido de esa maldita puerta lo iba a perseguir. Gohan. ¿Estás bien? ¿No podían simplemente dejar que se ahogara? Gohan. Su padre llamó de nuevo, cerniéndose sobre él. Mátalo. ¿Qué? Goku estaba repentinamente en modo de ataque. ¿Matar qué? La alarma, se quejó Gohan desde su prisión empapada, casi podía distinguir su sombra a través de la pila de tela endeble. La alarma, papá. Esta vez fue más contundente y, afortunadamente, su padre se dio cuenta. Hubo mucha búsqueda a tientas, antes de que Goku finalmente lograra encontrar el interruptor de cese y desistimiento. Sus oídos todavía zumbaban por la avalancha de sonido, cuando la sombra de Goku reapareció nuevamente. ¿Qué sucedió? Es la pregunta del día, dijo Gohan con los ojos en blanco. Aunque su padre no podía ver su rostro, estaba seguro de que sabía lo que hacía. Quiero decir, ¿cómo te levantaste de la cama? Él respondió en un tono entrecortado, aunque estaba preocupado. No deberías salir solo, podrías romperte los puntos. Fue entonces cuando Gohan notó el cálido hilo de sangre que escapaba de su costado. Creo que podría haberlo hecho, admitió, un poco menos atrevido. Goku suspiró, sonaba exhausto. Tienes que levantarte, hijo. Aquí, déjame ayudarte. No, dijo Gohan, puedo hacerlo yo mismo. Pero no te has movido. Me gusta aquí. Su padre resopló incrédulo, el piso está mojado, lo último que necesitas es un resfriado. Gohan no respondió. Un doloroso silencio se extendía entre ellos. Los segundos pasaban, y por un momento pensó que se había ido, que ya no podía ver su sombra. Los resortes de la cama crujieron y gimieron, mientras su padre suspiraba de nuevo. No puedes hacer esto solo, intentó, y Gohan estaba seguro de que no solo estaba hablando de su situación actual. Más silencio desde el suelo, mientras un rociador rojo dejaba escapar un chisporroteo retardado de agua. ¿Vas a dejar de ser terco pronto? No. Goku caminó directamente hacia ese. ¿Sabes? Da miedo lo mucho que veo a tu madre en ti a veces. La mención de su madre hizo que le doliera el pecho. Mamá y no la había visto desde el crucero de cumpleaños de Bulma, que era solo el comienzo de que todo se fuera a la mierda en su opinión. Sus gritos desesperados recorrieron la nave hacia él, el único que intentó evitar que Whis y Lord Beerus lo arrancaran de la tierra por última vez. El dolor y el anhelo brillaron en sus ojos mientras se liberaba del grupo, sus pies golpeaban la cubierta de madera astillada mientras corría hacia adelante. Pero ella era demasiado tarde. La había decepcionado más que nunca antes. No quería volver a perderlo, pero la verdad era que lo había perdido hacía mucho tiempo. Se lo había dicho a su padre como tal, la última vez que realmente habían hablado antes de todo esto. Porque todo lo que Goku pensó que sería se había derrumbado justo enfrente de él. Gohan ya no era el niño gentil que había criado, a pesar de que conocía muy bien a la bestia que se arrastraba justo debajo de su piel. Esa bestia había sido forzada, pateando y gritando al principio, a salir a la superficie, y Gohan no tuvo más remedio que abrazarla. Su entrenamiento divino moldeó a los dos juntos hasta que se convirtieron en uno y el mismo, convirtiendo al niño en un hombre irreconocible para su padre. El engaño era negro y venenoso, y había infectado todo lo que había tocado cuando regresó a la Tierra en busca del dios Super Saiyan. Pero por mucho que Gohan trató de salvarlos, trató tan desesperadamente de salvarlos de la verdad, no pudo hacer nada para romper el ciclo de decepción y miseria que había infligido a su familia y amigos desde los juegos de Cell. Este no eres tú, Gohan, El Gohan que conozco nunca. Bueno, el Gohan que conoces está muerto. El horror que había envuelto a su padre en ese momento era casi palpable en el aire, mientras las palabras de Gohan resonaban cruelmente sobre el barco como santas campanas de condenación. Ardientes lágrimas de frustración brotaron con furia, por mucho que luchara por sofocarlas.
Y de repente se sintió agradecido por la masa de tela que lo protegía de la mirada de su padre. Al principio, nunca quiso dejarlos ir, nunca quiso renunciar a ellos. Había enterrado sus dudas profundamente hace mucho tiempo, solo para que fueran desenterradas y resucitadas nuevamente después de casi una década de inactividad. Se había perdido en su visita de regreso a la Tierra y había comenzado a convencerse de que realmente pertenecía. Deseaba tanto que fuera verdad, así que lo hizo realidad. Y las consecuencias de lo que había dejado atrás habían hecho que su mente volviera a la desesperación. Sin embargo, a Gohan se le había dado claridad desde ese terrible día en el barco, principalmente debido a las conferencias llenas de blasfemias que le dio el abuelo Bardock en Phil. Y se dio cuenta, con el tiempo, de que había jurado ser algo más en la muerte de lo que había sido en vida. Había emprendido este viaje con estrellas en los ojos y el universo a sus pies, y no podía olvidar ese sentimiento. Si lo hacía, temía perderse de vista a sí mismo y a su objetivo. Sin él, no quedaba ni una pizca de esperanza contra Perses, o para el futuro del séptimo universo. Quería, no necesitaba hacer las paces con eso de una vez por todas, consigo mismo. Por las razones correctas. Solo deseaba que su padre y los demás pudieran verlo de esa manera, pero dudaba que alguna vez lo hicieran. Al menos Piccolo lo había entendido, se lo había dicho varias veces durante su breve estancia en la Tierra. Aunque, pensó, con una semilla de preocupación arrastrándose en su mente, no había visto a su antiguo mentor en absoluto desde que se había despertado. ¿Cuándo vas a empezar a ser sincero conmigo, Gohan? Respiró hondo, la voz de su padre era hueca, ni siquiera intentaba ocultar su decepción. Una vez más, Gohan estaba en silencio. Pero esta vez, Goku no se dio por vencido. ¿Sabes? No te crié para mentir. No me criaste en absoluto. Disparó las palabras al aire libre sin pensar, donde sin duda abofetearon a su padre en la cara. Gohan inmediatamente se sintió horrible y siguió rápidamente, yo, quiero decir, no quise decir eso. No así. Es solo que tú, ya casi no me conoces. Lo intenté, Gohan, dijo Goku, ronco, pero decidido. Me esforcé mucho cuando regresaste, te di todas las oportunidades para abrirte, para conocerte, pero tú. Lo sé, mentí, admitió de buena gana, manteniéndose firme tanto como pudo acostado boca arriba, pero ¿ves ahora por qué te lo oculté? No habrías entendido si te lo dijera. Que yo era un destructor cuando regresé por primera vez a la Tierra, todavía no lo entiendes. Hubiera sido mejor que mentir, le dijo, defendiendo su moral indefinidamente, si me lo hubieras dicho, entonces podría tener que, papá. Gohan se burló. ¿Me detuviste? Ya está hecho y no puedo cambiarlo. Mejor aún, no quiero cambiarlo. Deseaba que lo entendieras, pero sabes que... No importa si lo aceptas. O no, mi mente fue tomada hace mucho tiempo. Pero Gohan. No puedo retractarme de mi palabra. Tú fuiste quien me enseñó eso, ¿recuerdas? Estaba enojado ahora, sin mencionar que estamos hablando de reglas divinas aquí. Goku resopló dudosamente, ¿te refieres a esas mismas reglas que ignoraste cuando se trataba de lo que estabas haciendo con Videl? La atmósfera chispeó con una carga peligrosa, y si Gohan no estuviera varado en el suelo, le habría dado un puñetazo a su padre en la cara por eso. Lo siento, se disculpó Goku después de un momento de pesado silencio, su tono sombrío, eso no fue justo. Sé lo que sentías por ella. Gohan lo apagó antes de que comenzara. Papá, de todo, especialmente no quiero hablar de eso. Hizo una pausa, ¿ni siquiera te vas a permitir tanto? Su garganta se secó, tengo un trabajo que hacer. Tengo que poner el universo primero, por encima de todo. Los resortes de la cama chirriaron, mientras Goku se movía incómodo. ¿Pero a qué precio? Preguntó, tomando a Gohan con la guardia baja. ¿Qué? Escúchame por una vez, ¿de acuerdo? Su padre presionó, aunque continuó sin esperar a que protestara, nunca debiste morir, Gohan. Me sacrifiqué contra Cell hace tantos años para que no tuvieras que hacerlo. Gohan no tenía idea de a qué se refería. ¿No habían hablado de esto la última vez que estuvo en la Tierra? Ya le había dicho a su padre que no debía culparse por su muerte. Comprendió por qué lo había enfrentado con Cell. Lo que estoy tratando de decir es que fue mi lucha desde el principio, continuó, el ejército listón rojo, el Dr. Gero, los androides, todo. Confía en mí, si hubiera logrado lo que tuviste en la cámara del tiempo. Entonces ni siquiera habrías puesto un pie en ese ring.
Goku contuvo el aliento, nunca sentí que tu energía vital desaparecía de la estación de registro, pero sentí que Cell se rompía. Al principio no me había dado cuenta de lo que había sucedido, estaba muy orgulloso de ti por salvar el mundo. Y cuando tu alma simplemente se fue, no tenía idea de qué hacer. Porque no era así como debía ser. Y después de todos esos años, cuando finalmente te volví a ver, estaba tan feliz de verte que no pensé mucho en lo que te agobiaba, en lo que podrías haber pasado, pero al verte tan fuerte y capaz, confiado, al verte con tus amigos, sabía que debías haber estado bien, que no lo habías hecho. Se sintió abandonado o asustado, o terminó atrapado en algún lugar terrible. Papá, yo no estaba. Cuando todo salió a la luz, todo esto, siendo tú el sucesor de un dios de la destrucción, se detuvo en seco, recomponiéndose. Eso había sido difícil para él admitirlo en voz alta. Finalmente me detuve a pensar en el tipo de vida después de la muerte que tuviste, ya sabes, las cosas que has experimentado, hecho. Y sé que elegiste hacer esto, y no puedo negar lo poderosa y hábil que has sido. Convertirse en, se sorprendió cuando su padre dejó escapar una pequeña risita, si soy honesto, es un poco intimidante. Pero por una vez, no se trata solo de poder, ¿verdad? Gohan apretó la mandíbula con fuerza. De nuevo, Goku no esperó a que respondiera. Puede que no esté de acuerdo con todo esto, de hecho no estoy de acuerdo con eso, dijo, cambiando entre sus propios pensamientos, creo que puedo entender por qué te inscribiste para este papel, tu razonamiento, creo. Pero alguna vez te detuviste y pensaste, y quiero decir realmente pensar en lo que todo esto significa para ti. Por supuesto que sí, dijo Gohan, fue directo al grano, tan duro como sonaba. Ya no tenía sentido andar de puntillas por el tema, hay un razonamiento detrás de cada destrucción. Cada persona, mundo, galaxia, y sí, galaxias, papá. No es solo un caso de correr por el universo haciendo estallar cosas cuando tengo ganas. Hay política, papeleo, sanciones, todo el tinglado. En realidad, es mucho más complicado de lo que piensas. El equilibrio del universo está constantemente bajo amenaza y, bueno, los Kai no son precisamente conocidos por ser expertos mediadores. Hizo una pausa, dejando que su padre absorbiera. Mira, sé que debes pensar que Whis me preparó o algo así, pero no me eligieron para el papel de Junior Destroyer durante 3 o 4 años, no recuerdo exactamente, agregó, en ese tiempo, podría haberme retirado cuando quisiera. Podría haber pedido volver a casa en cualquier momento y que me desearan volver a la vida, pero no lo hice. Así que sí, créanme, tuve muchísimo tiempo para pensar. Las cartas estaban sobre la mesa, el velo entre ellas de alguna manera facilitaba que Gohan hablara. Sintió una extraña sensación de alivio cuando terminó, pero su padre estaba incómodamente callado. Tú, eras tan pequeño cuando moriste, Goku estaba apático, no quería esto para ti, Gohan. Nunca llegaste a experimentar todas las cosas buenas de la vida, y supongo que yo me temo que todo lo que vas a ver en este camino es oscuridad. Quiero arreglar esto, dijo Gohan, desafiante, quiero hacerlo, no es necesario encontrar una manera de detener a Perses y sus planes de alguna manera. Entonces el universo estará bien, y todos aquí estarán seguros y felices. ¿Y tú? Goku presionó, los resortes de la cama gimieron de nuevo mientras se inclinaba más cerca, ¿qué hay de ti, tu felicidad, cuando todo esto de Perses termine? Gohan no pudo evitarlo, se rió. Su padre estaba desconcertado, ¿qué es tan gracioso? Dioses, dolía reír. No es divertido, dijo, arrastrando el aire entre risas, las lágrimas picando en sus ojos, olvidé lo optimista que eres, ¿realmente crees que puedo ganar esto? No es así. Incluso después de verme convertido en un pincho ensangrentado. Tienes razón, no es gracioso, dijo Goku con seriedad, y la risa burlona de Gohan cesó, todavía tengo mucha fe en ti. Pero también creo que vales más de lo que puedes dar por los demás. Hijo. Tú también mereces vivir, y me refiero a vivir de verdad. Las cortinas empapadas se sentían más pesadas que antes. No necesitaba un recordatorio de todo lo que estaba roto, prefería que su padre no tratara de arreglar lo que prefería olvidar, lo que nunca podría ser. Sin embargo, incluso en un momento como este, su padre estaba repugnantemente esperanzado. Y pensó que su terquedad la heredó de su madre. Es mejor así, dijo Gohan, la sombra de Goku se cernía sobre él ahora desde arriba. Estoy en esto a largo plazo, no lo olvides. Lo sé, respondió con tristeza, pero eso no significa que estés por encima de la ayuda mortal cuando la necesites.
Trató de hacerlo pasar como una broma, pero fracasó. Silencio se estiró entre ellos una vez más. Entonces, ¿debería traer a Vegeta aquí para que me ayude a recogerte o? Absolutamente no, replicó Gohan, dudaba que escuchara el final si lo hiciera. Y su padre también lo sabía. Goku se rió entre dientes, aunque no estaba cerca de su habitual alegría y Gohan trató de ignorar cuán inyectados en sangre estaban sus ojos cuando finalmente lo liberó de la tela empapada. Envolviéndolo en una toalla como un frágil recién nacido, Gohan permitió que los fuertes brazos de su padre lo levantaran y lo colocaran en una silla mientras cambiaba las sábanas. Rebuscó en uno de los botiquines antes de comenzar, le pasó una gasa estéril y le indicó que aplicara presión donde un par de suturas se habían abierto. Desapareció momentáneamente, presionando dos dedos en su frente y reapareciendo momentos después con uno de los médicos agotados de Gohan, y le preguntó si sería tan amable de coserlo de nuevo. No es que le diera al pobre hombre muchas opciones después de secuestrarlo a través de una transmisión instantánea. Gohan no se sorprendió cuando Goku rápidamente hizo su salida poco después, poniéndose verde cuando salió el kit de sutura. El doctor explicó que él era uno del equipo del Dr. Chirón, el consultor que había estado supervisando su atención médica. No parecía mucho mayor de lo que era, observó, sus dedos temblaban mientras cosía su piel con aguja e hilos reforzados. Aparentemente, él y la mayoría del equipo necesario para mantenerlo al borde de la muerte nuevamente fue algo diseñado por el Departamento de Dispositivos Médicos de Capsule Corporation. El departamento tenía solo unos pocos años y era una empresa aparentemente nueva para la empresa con el fin de diseñar y fabricar equipos más duraderos para dar servicio a más pacientes no convencionales. Aunque Gohan supuso que no era tan mala idea con los mástiles de Super Saiyan de su padre y Vegeta, y sería útil si no tuvieran frijoles senzuos y Dende estuviera comprometido. Hablando de Dende, esperaba que pronto le hiciera una visita. Por desgracia, su última sesión de sanación debe haberle costado mucho, porque todavía no había oído nada más que un susurro de cuándo regresaría. Fue al día siguiente antes de que Gohan lograra encontrar la fuerza para arrastrarse hasta el baño. 47 minutos. Contó 47 minutos para completar todo el proceso, incluido el angustioso viaje de ida y vuelta. Estaba absolutamente reventado cuando llegó al trono de porcelana, y podría haber jurado que un coro de ángeles bebés cantó un coro sagrado cuando finalmente lo hizo. Había una cabina de ducha que hubiera sido igual de gloriosa de usar, pero preferiría apestar antes de que su padre sin duda tuviera que levantar su patético culo desnudo del suelo de la habitación húmeda. Ya estaba bastante humillado desde ayer. De Big Frece era una frase habitual con la que se había familiarizado al tercer día. Bulma, después de reprenderlo por destruir el televisor, finalmente cedió y le permitió tener una antigua radio analógica en su habitación. Era un crujido y la antena no se mantuvo en su lugar, pero Gohan pudo distinguir las noticias a través de la estática. La nieve no había cedido, y la economía simplemente no estaba preparada para una catástrofe mundial de esta escala. Ventiscas, tormentas de nieve y justo en medio de la primavera. Los cultivos y el ganado estaban muriendo, numerosas familias estaban atrapadas en sus hogares sin suministros y muchas personas mayores y vulnerables aisladas habían muerto congeladas. La culpa lo desgarró, y encabezando las palabras de Bulma, necesitó toda su determinación para no romper la radio en pedazos. El clima salvaje fue el resultado de su batalla, después de todo. Las secuelas del choque de los destructores habían causado consecuencias sin precedentes en todo el sistema solar. No había visto a su padre ni a Krillin desde el primer día, solo a Bulma y algunos médicos, pero Bulma le había informado que Goku y los demás estaban ocupados ayudando a las personas que aún estaban varadas o necesitadas. Después de todo, eran los protectores de la Tierra, y eso incluía lidiar con desastres naturales también. Se alegró de que pudieran hacer algo, pero solo hizo que Gohan se sintiera aún más inútil de lo que ya se sentía. En el cuarto día, su madre visitó. Ella se había mantenido alejada al principio, probablemente por el desánimo de su padre diciéndole sensatamente que esperara. Que Gohan necesitaba espacio. Por supuesto, Chi-Chi nunca pudo alejarse de su bebé por mucho tiempo, especialmente cuando estaba tan lastimado. Desafortunadamente para ella, Gohan acababa de escuchar un anuncio de la última cifra de muertos en la radio, el número de muertos ya superaba los 1000. Él le gritó que saliera tan pronto como cruzara el umbral, con la ira ardiendo en su pecho. Él se atragantó ante la mirada afligida en su rostro, titubeando instantáneamente.
Ella lo siento mucho, mamá, tartamudeó, con lágrimas derramándose. Su madre se acercó a él sin decirle una palabra, se arrodilló en la cama y lo atrajo hacia ella. Sus hombros temblaron, arrugando su rostro en el hueco de su cuello. Dejó que sucediera, no trató de detenerlo. Podía escuchar el corazón de ella latir con fuerza en su pecho mientras él se desmoronaba, acariciando sus cortos mechones de cabello antes de besarlos con fiereza. Eres un buen chico, Gohan, susurró ella, abrazándolo con fuerza, eres bueno. Fue un mal día. Kiki apareció brillante y temprano a la mañana siguiente para decirle que se iba a quedar con su abuelo Ox por unos días. Aparentemente, Goten se había estado quedando allí desde que Gohan había estado en Capsule Corp. De todos modos. Tiene un resfriado desagradable, le dijo, acariciando su mejilla ante la mirada de temor en su rostro, no te preocupes, puede que se esté haciendo mayor, pero no lo llaman el Rey Buey por nada. Solo necesita un par de manos extra en el castillo. Estoy seguro de que solo será por unos días, tendré que volver para... Kiki se detuvo en seco, antes de encontrar sus palabras con cuidado. Bueno, es posible que me necesiten en la ciudad. Quiero que descanses y no te preocupes mientras no estoy, ¿de acuerdo? Gohan asintió sin decir palabra y con otro rápido beso en su frente, ella se fue. Trató de cumplir con sus órdenes, pero cuando el Dr. Quirón llegó para sus rondas más tarde esa mañana, lo primero que hizo fue preguntar si podía salir a caminar. Después de muchas discusiones, el buen doctor tuvo la amabilidad de llegar a un compromiso. Y ahí fue donde Gohan se encontró, vestido con un par de pijamas de abuelo a rayas de su padre, dado que la ropa con la que había llegado era completamente insalvable, mientras lo llevaban por los pasillos desiertos del complejo. Se sentía ridículo, el pijama demasiado corto en el tobillo para empezar. Sus brazos estaban cruzados desafiantemente sobre su pecho, mientras el Dr. Chirón silbaba una melodía alegre, empujándolo hacia una gran ventana rectangular situada en los niveles superiores del complejo. La silla de ruedas se detuvo lentamente, la mirada de disgusto en su rostro desapareció por completo mientras contemplaba la vista ante él. Gruesas nubes de color violeta oscuro colgaban bajas y siniestras sobre los altos rascacielos en la distancia. De vez en cuando, temblaban con una carga fucsia de electricidad antes de quedarse quietos una vez más. La nieve caía delicadamente de sus imponentes muros, al menos por ahora, dando a la ciudad debajo un descanso muy necesario de la embestida. Pequeños copos bajaron en espiral para encontrarse con la tierra, ya cubiertos por una gruesa capa de nieve congelada. Era casi blanco, pero mirando más de cerca, definitivamente brillaba con un espeluznante tinte púrpura. Estaba por todas partes, amontonado en los costados de edificios y cercas en grandes pendientes. Estaba rodeado por una nevada, y desde este ángulo se sentía como si estuviera realmente atrapado en una bola de nieve. Un choque de negro contra el telón de fondo transparente desvió su atención. Parecía como si Vegeta hubiera aprovechado la oportunidad de la pausa en la nevada para despejar los caminos. Llevaba una larga chaqueta de invierno azul y una bufanda, una bola brillante de ki caliente en el borde de la punta de sus dedos, descongelando la nieve mientras caminaba. Podía ver cómo su aliento se curvaba hacia arriba en el aire, expulsándose una bocanada más grande cuando dejó escapar otro resoplido de irritación. Gohan se estaba preguntando qué debió haber hecho Vegeta para enojar tanto a Bulma para que le asignaran una tarea tan insignificante, cuando su médico se aclaró la garganta a su lado. Entonces, ¿cómo calificaría su dolor en este momento, señor hijo? Preguntó el Dr. Quirón, observándolo por encima de sus lentes. Gruñó por dentro, podría haber jurado que le hacían la misma pregunta cada 5 minutos. 0 estrellas, no lo recomendaría, respondió con indiferencia, lo que provocó un olfateo en respuesta. Sabes, si sigues diciendo cosas así, no tendré más remedio que recetarte más morfina. Gohan inmediatamente se sintió mareado ante la idea. Puede haber sido una droga terrenal, pero no era una para tomarse a la ligera. Dado el hecho de que era mitad Saiyajin y una deidad en entrenamiento, había estado tomando un cóctel de medicamentos fuertes varias veces más de lo que se consideraba una dosis normal. Sin embargo, no alivió exactamente su dolor, más bien le provocó algunas náuseas perversas y algunos sueños igualmente perversos. Es manejable, cedió, mientras el Dr. Chirón sonreía por encima de sus anteojos. Así está mejor, dijo, pero Gohan ya había regresado a la ventana.
Vio a Trunks agachándose detrás de un gran montículo de nieve unos pasos detrás de Vegeta, una versión más pequeña del abrigo que llevaba puesto ceñido a su alrededor. Incluso desde unos pisos más arriba, Gohan podía ver una sonrisa traviesa en su rostro, sus manos enguantadas extendiéndose hacia el suelo helado impactado. Gohan no había reconocido al Dr. Quirón al principio, pero aparentemente había sido el mismo doctor que atendió a su padre después de la batalla con Vegeta y Nappa. La pelea había puesto a Goku en un yeso de cuerpo completo, pero afortunadamente Gohan se había salido con la suya con algunos huesos rotos y la pérdida de su cola. Le falló la memoria, a pesar de que Bulma había insistido en que ya se habían conocido. Después de todo, solo tenía 5 años en ese momento. Estaba asombrado de lo tranquilo que estaba el Dr. Canoso a su alrededor, dado que sabía exactamente quién era. Gohan debe haber pasado por alto el impacto inicial mientras estaba inconsciente, también agradecido. Razonó que Bulma no tenía más remedio que decirles la verdad. ¿De qué otra manera habría explicado que estaba tratando de mantener vivo a un extraño sin pulso? ¿Y que necesitaban intervención médica para hacerlo? No solo eso, sin duda quería que el Dr. Quirón y su equipo sacaran todas las herramientas de su arsenal. Era el salvador de la Tierra para empezar. Fue una locura, seguro. Definitivamente más loco que tu estándar de pantano, Dios mío. Es un extraterrestre. Cosa. No le hubiera extrañado que Bulma les hiciera firmar un acuerdo de confidencialidad o algo así, por si acaso. Hubo un grito descarado desde afuera, cuando una bola de nieve se estrelló contra la parte posterior de la cabeza de Vegeta. Vegeta se giró, hirviendo de rabia, justo a tiempo para que Goku se materializara en existencia. Confundiendo a su atacante, Vegeta se abalanzó y una helada bola sólida de nieve y hielo se catapultó directamente a la cara de un desprevenido Goku. La risa juvenil de Goten penetraba en el aire, mientras su padre caía al suelo con más fuerza de la necesaria. Su madre debió haberlo despedido, se dio cuenta, mirando a su hermano con una espiral de preocupación desagradablemente enrollada en sus entrañas. Espero que el abuelo esté bien. Acordamos solo 5 minutos, dijo el Dr. Chirón, mirando el reloj en su solapa, deberíamos traerte de vuelta pronto, necesitas descansar. Un calor irradió hacia ellos desde más allá del cristal de la ventana. Su padre se había convertido en Super Saiyan. Prefiero decir un poco más, dijo Gohan, una lluvia de nieve estalló en el aire detrás de su cabeza cuando se volvió hacia él. Los labios fruncidos en desaprobación debajo de un bigote pulcro. Dudaba mucho que una persona clínicamente muerta le hubiera dado tantos problemas al médico. Le gané a Cell, ¿sabes? El Dr. Quirón suspiró, claramente exasperado. Señor hijo, usted es el primero de mis pacientes en más de 40 años en salirse con la suya con tal excusa. Gohan forzó una pequeña pero triunfante sonrisa. 5 minutos más, le dijo, antes de irse, volveré directamente a buscarte. Él asintió, agradeciéndole antes de volverse hacia la ventana justo a tiempo para ver la espalda cubierta de nieve de Vegeta retrocediendo, pisoteando el camino de mal humor. Gohan se recostó en la silla de ruedas, notando que el Dr. Quirón había dejado el freno puesto. Obviamente no confiaba lo suficiente en él como para no intentar escapar. Esperaba que Dende se recuperara pronto de su último esfuerzo energético, no estaba seguro de cuánto tiempo más podría soportar estar incapacitado de esta manera. No solo eso, habían pasado casi 3 semanas desde que Perses había sido liberado, y Gohan era cada vez más consciente de cuánto tiempo prestado tenía. Durante los últimos días tediosos y emocional y físicamente agotadores, se había dado cuenta de que Perses no lo había destruido desde el principio porque lo necesitaba para llegar a la Z-Sword. Gohan no le había dicho a nadie dónde estaba, ni siquiera a Makai. No había querido agobiar a nadie con esa información, y agradeció a sus estrellas de la suerte que había seguido el consejo de Whis y se había guardado la ubicación de la reliquia para sí mismo. Por otra parte, pensó sombríamente, era inútil si él era el único que quedaba. Solo sería cuestión de tiempo antes de que Perses y su séquito vinieran por él también. Eso no significa que estés por encima de la ayuda mortal cuando la necesites. Las palabras de su padre lo golpearon justo cuando otra ola de energía llamativa cruzó el cielo. El destello fucsia se reflejó en sus ojos de ónix. Era lo más alejado de lo que él quería. Se había prometido a sí mismo que no involucraría a los protectores de la Tierra. Era la lucha de los dioses, no de los mortales. Pero se le estaba acabando el tiempo y las opciones.
La batalla dentro de su mente continuó mucho después de que el Dr. Chiron llegara para llevarlo de regreso a la Bahía América. Continuó viendo caer la nieve desde detrás de la pequeña ventana de su habitación, pero cada vez era más difícil ver el exterior a medida que caían capas más densas de blanco y violeta. Todo lo que podía representar era un delgado reflejo de sí mismo. Un fantasma con ojos demacrados y angustiados. No podía reconocerse a sí mismo, pero al final, supuso que ni siquiera importaba. Lentamente, la escarcha se deslizó sobre el cristal. Se lo tragó entero.